Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sesión correspondiente al 12 de agosto del año 2020 del Seminario Internacional El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos, desafíos mundiales para el Estado constitucional, que organizan la Red Internacional de Estudios Constitucionales, el Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El día de hoy trataremos el tema final de este seminario, última charla, denominada el derecho al medio ambiente. Por razones de orden y de organización metodológica de nuestros trabajos, recordaré a todos nuestros asistentes y ponentes nuestra metodología de trabajo, la cual consiste en la exposición de cada uno de los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, a quienes les cederemos el uso de la palabra en una primera intervención de 5 minutos para que expongan sus ideas generales. Al concluir estas intervenciones, se abrirá una segunda ronda en la cual darán sus conclusiones hasta por 3 minutos. Recordamos a todos nuestros asistentes que durante las participaciones de nuestros ponentes pueden hacernos llegar a través del chat o por vía de correo electrónico sus preguntas para que éstas puedan ser respondidas por nuestros ponentes. Sin más preámbulo, le cederemos en primer lugar el uso de la palabra al doctor Jorge Olvera García, a quien me permito presentar ante todos ustedes. El doctor Jorge Olvera García es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Exrector de la misma casa de estudios y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Adelante, doctor Olvera, muy buen día. Gracias a todos, a todas los que asisten a este importante congreso, colegas, muchas gracias. Una actividad de la Red de Estudios Constitucionales que duró 3 meses y que, como decía el doctor Felipe, ha sido una actividad que ha generado productos académicos pese al aislamiento social. Yo creo que no ha sido pretexto para que hagamos cosas, publiquemos las mismas, tienen todo el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos para hacerlo, ya va a salir el primer cuaderno y estoy a sus órdenes. Hoy es el último día de este importante congreso. Saludo al doctor Uribe, quien ha mantenido y ha sabido mantener el ritmo de esta actividad tan importante para nuestra Facultad de Derecho, nuestra universidad y por supuesto para la importancia que deriva en los derechos humanos. El día de hoy el derecho ambiente, la inactividad económica y social producirá efectos positivos, ecológicos y medioambientales. El derecho humano al medio ambiente es aquel jurídicamente tutelado para la supervivencia del ser humano cuyo alcance individual y colectivo es indispensable para su desarrollo y bienestar integral. Compañeros, compañeras, entraña el deber de conservar el medio ambiente y la obligación por parte de los agentes del Estado de velar por una utilización racional de los recursos disponibles y la creación de normas capaces de hacer frente a los efectos adversos y daños ambientales actuales. Todo ello con el principal objetivo de garantizar una vida saludable y productiva con armonía plena con la naturaleza. Este derecho humano al medio ambiente conlleva 2 aspectos fundamentales. Primero, un deber de respeto para todos a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental que implica propiciar el desarrollo sustentable, prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como la no afectación ni lesión de este. Y segundo, la obligación correlativa de las autoridades para vigilar y garantizar la atención de las regulaciones pertinentes en la materia. La protección del medio ambiente constituye parte integrante del ciclo vital del ser humano que responderá equitativamente a las necesidades ambientales para alcanzar el desarrollo sostenible
y una mejor calidad de vida para todas las personas. Como todos sabemos, su principal fundamento internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 11. En la Constitución mexicana es el artículo 4, párrafo quinto, el que le da vida al tenor siguiente, perdón. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto de esta ley. Las medidas de distanciamiento social y la suspensión de giros comerciales no esenciales para evitar una mayor propagación de este virus han producido efectos positivos de manera indirecta en el medio ambiente. Uno de los ejemplos más claros a nivel mundial tuvo lugar en la India, puesto que fue la primera vez en casi 30 años que se pudo ver el Himalaya a una distancia de más de 160 kilómetros, algo que no ocurría por culpa de la contaminación, misma que se redujo gracias al confinamiento. Por su parte, la calidad del aire en distintas latitudes mejoró, lo anterior debido a los bajos niveles de contaminación. En Wuhan, ciudad conocida por ser epicentro de la pandemia, tras su cuarentena obligada tuvo una gran reducción de dióxido de nitrógeno, un gas perjudicial que emiten los vehículos automotores, instalaciones industriales y plantas de energía. Otro factor que ha permitido la reducción de la contaminación del aire es el hecho de que una gran cantidad de aviones se mantienen detenidos y que guardan una relación estrecha con la actividad económica. Los aeropuertos, que son lugares donde se aglomeran miles de personas, hoy son estacionamientos de aviones que normalmente se hubieran encontrado volando y, obvio, contaminando. Consecuencia del brote del COVID-19, varias aerolíneas cancelaron y redujeron sus vuelos, por ejemplo, de la Ciudad de México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia, lo que provoca que un gran número de aeronaves se encuentren resguardadas y la atmósfera se encontró más limpia. Otro efecto de la inactividad social, consecuencia de las cuarentenas obligadas por la pandemia y que repercute en el medio ambiente, es que por la suspensión de concentraciones masivas de eventos deportivos, sociales y culturales, las calles y avenidas de distintos lugares quedaron solitarias, por lo que no fue novedad que animales se apropiaran de su espacio natural, que es la tierra, y que el humano, con su actividad transgresora, ha minimizado el impacto de la flora y la fauna, sobre todo en grandes ciudades rodeadas por selvas, bosques y ríos. Sin embargo, lastimeramente estos beneficios serán temporales, por lo que la pandemia generada por el coronavirus debe verse como una nueva oportunidad de construir una economía más sostenible y que permita el funcionamiento para las personas y el planeta. Todos estos fenómenos nos dejan muy claro que existe un exceso en la explotación de los recursos de nuestro planeta. La sociedad entró en cuarentena obligatoria y evidenció que podemos tener una mejor regulación, control y administración de los recursos que consumimos, los que nos obliga a buscar el fortalecimiento de la relación con la flora y fauna que habitan la Tierra. De esta manera, resulta obligado cambiar nuestros hábitos de movilidad y consumo por buenas prácticas que logren establecer una relación armónica con el medio ambiente, la reducción del uso de automotores e intercambiarlos por bicicletas, por ejemplo. Por otro lado, así como son visibles los impactos positivos en el medio ambiente, como ya se mencionó, la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son solo temporales, y eso nos debe de poner a pensar, nos debe de hacer reflexionar. No olvidemos que la pandemia también está provocando un aumento en la generación de desechos médicos peligrosos y debemos ser muy cuidadosos con el manejo de este material. Un llamado a las autoridades de salud federal y estatal para tener cuidado en el desecho de estos materiales producto del COVID-19. Ha sido un alivio momentáneo del medio ambiente, consecuencia de esta contingencia. No es un programa de respuesta con perspectiva ambiental. En esta vieja o nueva normalidad, debemos procurar el cambio de nuestros hábitos de producción y consumo y mirar a horizontes más
más limpios y sostenibles. Desde la CODEM hacemos las siguientes manifestaciones. Hacemos un llamado respetuoso al gobierno del Estado de México para que el hoy no circula pueda ser una normalidad. El humo incesante de los automóviles y de todos los automotores es un sistema que está degradando el medio ambiente. Tenemos que implantar políticas duras y políticas a largo plazo en la agenda pública del Estado de México y del país para que sean programas obligatorios, que hagamos de esta vida una cuarentena eterna. Repito, que hagamos de esta vieja normalidad una nueva normalidad y una cuarentena eterna. Salvemos el ambiente, sembremos árboles, cuidemos a los niños y a las generaciones futuras. Por eso, la Comisión de Derechos Humanos debe de aliarse con sociedades civiles y también la academia, como la Fundación Tlaloc, con la Fundación Comunitaria Malinalco, como constructores de una ciudadanía ambiental. Hay que participar como mexiquenses en la construcción y en la normalización de un nuevo medio ambiente. Hemos recibido una lección durísima, única en nuestra historia humana. No la desperdiciemos, respiremos aire limpio y enseñemos a las nuevas generaciones que esta normalidad siempre va a existir. Sería cuanto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Olvera, por sus palabras introductorias, si me permite calificarlas de esta manera, porque nos ha puesto en la mesa un contexto amplísimo de lo que significa, de lo que representa el cuidado del medio ambiente, el cual tenemos que señalar es un fenómeno, o mejor dicho, es una necesidad de afrontar la degradación ambiental y los efectos que producen a nivel global. Y obviamente, ya lo decía usted, se trata no solamente de contar con instrumentos internacionales, sino también de políticas públicas de beneficio general, puesto que el medio ambiente es a todas luces un aspecto necesario, un aspecto indispensable para el desarrollo de la civilización y obviamente esta agenda de derechos humanos nos llama sobre todo a su protección y garantía. Muchísimas gracias, doctor. Le estaremos escuchando en la siguiente ronda, si su agenda también así se lo permite. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Felipe Carlos Betancourt y Gareda. Él es doctor en Gobierno por la Universidad Metropolitana de Manchester, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho. Adelante, doctor Betancourt, buen día. Muy buen día, muchísimas gracias, doctor Irán. Muy buenos días a todos los colegas. Muchas gracias por su participación y por su atención. Y a mí me gustaría empezar mi participación comentando que lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia es hasta cierto punto podríamos considerarlo como una reacción de la naturaleza a los desequilibrios que los seres humanos hemos causado en la misma. Existe todavía, es una versión, no ha sido confirmada, pero se comenta y se comentó por mucho tiempo que el origen de la pandemia fue precisamente el consumo de animales exóticos en China, en Wuhan en concreto, de murciélagos, que las culturas orientales están acostumbradas a cazar y a cocinar. Entonces, pero yo manejo esto y comento lo anterior porque quiero resaltar que a veces el ser humano causa desequilibrios en la naturaleza precisamente por costumbres exóticas y la naturaleza se nos rebela y se vuelve contra nosotros.
Creo yo que si en un principio no hubiera existido si no se hubiera permitido ese consumo exótico, quizás en este momento no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos en nuestras oficinas normalmente trabajando sin ningún problema. Entonces, creo que como humanidad tenemos que preocuparnos por conservar a la naturaleza y conservar precisamente en una forma natural lo que consumimos. Por otra parte, pues aún antes de la pandemia ya era una preocupación internacional, mundial, el cambio climático, precisamente por las malas prácticas que como humanidad hemos conservado, eh, por ejemplo, en la emisión de gases con efecto invernadero, como bien mencionaba el doctor Jorge Olvera, y eh, pero desgraciadamente o desafortunadamente creo que no ha habido una conciencia a nivel mundial o no en todos los gobiernos por reducir estos gases de efecto invernadero, por utilizar energías limpias. Yo quiero aquí, y pues independientemente de la afiliación política de de las personas participantes, yo sí quisiera comentar que es una pena que nuestro gobierno nacional esté en contra de las energías limpias. Creo que vale la pena promover el uso de energías limpias, vale la pena poco a poco despegarnos o no depender del petróleo, sino utilizar otro tipo de energía que no contamine para precisamente garantizar el transporte, garantizar la energía eléctrica, energía que necesitamos. Y en ese sentido, eh, creo que como nación sí debemos de tener un seguimiento de que las energías limpias se promuevan más en nuestro país. Eh, yo soy optimista en el sentido que la humanidad tiene la inteligencia suficiente para poder resolver estos problemas del medio ambiente. Y sería una pena que por intereses políticos, etcétera, no se promovieran ese tipo de uso, no se promovieran las energías limpias y siguiéramos basándonos en el petróleo. Creo que el petróleo tuvo su época, ya pasó, estamos en el siglo XXI y debemos seguir el ejemplo de países como Alemania, por ejemplo, que es un país de frontera en el uso de energías limpias. A mí me comentan, por ejemplo, gente que ha estado en Alemania viviendo, que por ejemplo allá no utilizan carbón, allá utilizan, para hacer una parrillada, utilizan energía eléctrica y a su vez la energía eléctrica la generan de una forma limpia. Entonces creo que todo esto, pues en el contexto pandémico que estamos viviendo, eh, pues nos demuestra que si nosotros somos respetuosos con la naturaleza, si nosotros somos eh, inteligentes en el uso de la energía, podremos convivir con la naturaleza de una forma armónica y lograr que precisamente la naturaleza no se rebele contra nosotros, como en el caso del COVID. Y pues, por otra parte, creo que es necesario también mejorar la educación ambiental y promover el uso de las 4 Rs, ¿no? Las super 4 Rs, que es la reutilización, el reciclaje, la reducción y la recuperación y de los desechos. Y creo que combinando estas políticas públicas, pues estaremos caminando hacia un medio ambiente que precisamente nos asegure nuestra salud. Creo que una gran lección, y perdón que lo repita, de, de esta pandemia que estamos viviendo es que cuando nosotros afectamos a la naturaleza, que cuando nosotros como humanidad no nos preocupamos por conservarla, entonces precisamente la naturaleza se revela contra nosotros. Y pues bueno, yo quisiera concluir mi presentación en esta primera ronda comentando que
sí es posible utilizar fuentes de energía limpia, sí es posible garantizar pues el transporte, pero como humanidad pues tenemos que preocuparnos precisamente para utilizar más este tipo de energías que depender del petróleo. Muchas gracias por su atención y espero mi segundo turno. Muchísimas gracias, doctor Irán, muchísimas gracias a todos. Al contrario, doctor, muchas gracias por su exposición y sobre todo también por ponernos también en la mesa de análisis un elemento importantísimo, que son las políticas públicas y las políticas de Estado en relación a la utilización de residuos de carácter fósil, la explotación de los mismos y la llamada transición energética, que obviamente depende también en mucho de la visión de Estado que se tenga, pero también hay que señalarlo como tiene que ser, pasa por un aspecto de índole económica para el desarrollo del Estado y también de los intereses corporativos que hay detrás de la generación de la energía y sobre todo de las energías limpias. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Mauricio Freire Soares. Él es doctor y máster en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, postdoctor en la Universidad de Estudios de Roma, profesor y coordinador del Centro de Estudios Fundamentales de la Facultad de Derecho de Bahía, así como profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Adelante, doctor Freire, bom dia. Bom dia, boa tarde. Eu cumprimento respeitosamente as colegas e os colegas, na figura do querido professor Luiz Gerardo Samaniego Santa Maria, em nome de quem saúdo todos os presentes. De fato, esse tema é um tema de grande relevância. Há fortes indícios de que esta crise sanitária tenha resultado de uma ação antrópica, de uma ação humana que interferiu, né, no equilíbrio ambiental, né? O consumo de animais exóticos, a venda de animais exóticos em feiras livres podem ter, sim, contribuído para o surgimento desta crise sanitária. Independentemente disso, nós verificamos, né, já há algum tempo que, embora as declarações internacionais e as constituições dos mais diversos países do mundo afirmem o princípio da proteção ao meio ambiente, essa tutela do meio ambiente não vem sendo concretizada, né? Ainda nos falta uma internalização de uma consciência ética de sustentabilidade que se revela indispensável para a atuação do poder público e para o comportamento de nós cidadãos. Para com o meio ambiente, nós devemos cumprir com um dever de solidariedade, porque a preservação do meio ambiente interessa não só às gerações presentes, mas também às gerações futuras. É um compromisso de natureza intergeracional, é uma ideia de justiça intergeracional que, infelizmente, ainda nos falta em diversos países, em diversas nações. O Brasil, por razões óbvias, pelo seu gigantismo territorial e por ser, enfim, o país que cedia a maior parte da floresta amazônica, é uma potência ambiental, ou poderia ser, né, uma potência ambiental, e a Constituição brasileira de 1988, no artigo 225, na esteira desses pactos internacionais, também prevê a proteção ao meio ambiente. Infelizmente, o Brasil vem sofrendo retrocessos, ou vem promovendo retrocessos em matéria de proteção ao meio ambiente.
sobretudo no atual governo, né, que vem desprezando as políticas de prevenção ao meio ambiente, não só na Amazônia, mas sobretudo da Amazônia. E este quadro ele vem se agravando por conta da Covid, porque todas as atenções estão voltadas para a prevenção e enfrentamento da Covid e, de certa forma, o poder público está desarticulado, o que tem permitido um avanço das queimadas, da destruição da floresta, um avanço do agronegócio, que, obviamente, compromete o meio ambiente. Uma outra questão particularmente sensível que envolve o meio ambiente, né, globalmente considerado, e a Covid-19 é a possibilidade do avanço do coronavírus para as populações indígenas, né? As diversas comunidades indígenas da Amazônia estão muito vulneráveis, né? E diante do descaso do governo e do foco voltado para o combate ao coronavírus nos grandes centros urbanos, a possibilidade da expansão do coronavírus na Amazônia é talvez o maior problema que nós temos hoje em se tratando de populações tradicionais, comunidades tradicionais. Também aqui, o período de confinamento permitiu uma melhoria relativa das condições ambientais nos grandes centros urbanos e imediações, mas nada disso resistirá à retomada, né, da economia se não forem, de fato, implantadas políticas públicas de sustentabilidade. Essa pode ser uma oportunidade, né? Esta crise sanitária pode ser uma oportunidade do aprimoramento das nossas leis e, sobretudo, do aprimoramento da fiscalização do Estado, da melhoria da atuação administrativa e fiscalizadora do Estado. É possível também, através de lei, induzir a proteção ao meio ambiente, através de licitações sustentáveis, através da redução de tributos que tenham uma função parafiscal de tutela do meio ambiente. É possível também ampliar a preservação das áreas de proteção ambiental e, como bem colocado, indispensável países como o Brasil e o México adotar de forma corajosa uma decisão no caminho da transição energética, né? Com a utilização da biomassa, com a utilização das energias renováveis, né? Essa pode ser uma janela importante de oportunidade. E seriam essas as minhas considerações breves para que todos possam se manifestar, agradecendo enormemente al convite. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su exposición tan rica en elementos. Yo quisiera destacar dos cuestiones que ha puesto usted también en el análisis y que probablemente también nuestros demás ponentes pudieran recuperar o lo van a recuperar en sus intervenciones, en caso de que sean coincidentes con las ideas expuestas por usted. El primero es el compromiso intergeneracional, que obviamente eso es algo, yo recuerdo a mi generación, y perdón que hable en primera persona, se nos enseñaba al cuidado del medio ambiente. Y medio pegó, perdónenme las expresiones tan coloquiales, porque se nos empezó a generar una cierta cultura del cuidado al medio ambiente, pero no un compromiso intergeneracional. Es decir, hay que verlo como una situación de largo alcance, de largo plazo, el trabajo que se tiene que hacer en todos los sistemas que tenemos como sociedad para poderle brindar a las siguientes generaciones un medio ambiente sano que les permita el libre desarrollo de su personalidad, porque también el medio ambiente nos condiciona a ciertos tipos de desarrollos psicosociales y de ciertas patologías y enfermedades.
Y el segundo punto que yo quisiera destacar y que nos ha compartido usted es el tema de la vulnerabilidad de los grupos indígenas en la Amazonia, en Brasil. Y esto indudablemente, con la pandemia, como lo señaló usted, esta vulnerabilidad se ha acrecentado. Indudablemente, seguramente también nuestros demás ponentes tendrán algo que decir al respecto. Muchísimas gracias, doctor Freire, por su participación. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Karen Yareli García Arizaga. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde se desempeña como coordinadora del posgrado de la Facultad de Derecho. Adelante, doctora, muy buen día.